fue un error que hice la primera vez que me asocié. Estaba pensando más en las habilidades de las personas, de mis socios, que en sus valores, forma de pensar, forma de trabajar. La gente piensa, y sobre todo los inversionistas, que si haces impacto vas a tener menos retorno económico. Y eso es una visión errónea del mundo. El punto es que en el futuro, en los 10, 15, 20, 30, 50 años que vienen, va a ser seguro que los emprendimientos de impacto van a tener hasta más resultados económicos. No veo por qué deberíamos de dejar el dinero a los que hacen lo mal, que están destruyendo la sociedad, destruyendo el planeta. ¿Qué no debe hacer un emprendedor de impacto para levantar capital? Pues para mí un error es decir como, bueno, mira, eso es lo que quiero hacer, pero si tú me dices que no, pues lo puedo cambiar para ti. Somos indóciles, mentes críticas, inconformes, ingobernables ante el miedo. Nadie nos manipula. Irreverentes. Abiertos al diálogo. Y rebeldes. Con causa intelectual. Somos indóciles. Podcast. Bienvenidos sean los rechazados, los incomprendidos y los olvidados. Esto es Indóciles, un podcast no apto para mediocres. Y el indócil que nos acompaña hoy es... Arnaud Thévenet. Arnaud, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí acompañándonos en Bogotá. Y para nosotros es un honor tenerte acá. Ya vamos a hablar un poco de quién eres, qué haces, pero primero y antes de entrar en materia, queremos darte las gracias en nombre de Indóciles y de todo el equipo de humanos por lo que haces con tu trabajo, por el impacto. No, pues gracias a ustedes por la invitación y abrirme este espacio para contar mi historia. Excelente. Bueno, Top Voice en LinkedIn, founder, asesor de startups. Cuéntanos más, ¿quién eres tú? Inversionista. También. Pues sí, yo he hecho un poco de todo en estos últimos 5 años en el mundo de startup, 5 o 6 años. Desde que empecé a emprender, me gustó aprender un poco de todo lo que se puede hacer. Y entonces por ahí entré como founder, luego me salí de mi startup, empecé a hacer consultoría, asesor, y hasta llegar a lo que estoy haciendo hoy en día, que es inversionista. ¿En este momento te sientes pleno con lo que haces? Sí, no. Creo que, y tal vez eso es algo de los founders, pero siempre queremos más. Nunca es suficiente. Me gustaría hacer como 10 veces más cosas, pero sí, estoy bien con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo. Solo que me gustaría hacer más porque además en el mundo del impacto hay tanto por hacer que a veces hay un poco esta frustración de querer hacer más. Bueno, excelente, y que así sea. Siempre queda más por hacer. Bueno, ¿cómo es que un francés termina mudándose a Latinoamérica? ¿Por qué? Fueron cosas de la vida. Vine por primera vez de mochilero porque me había hecho amigo de un mexicano en Australia y me invitó a conocer a México. Me dijo el famoso, mi casa es tu casa. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Se ve bien. Yo a esta edad quería conocer todo el mundo y me encantó. Entonces luego cuando tuve la oportunidad de hacer un intercambio durante mi maestría, dije, ok, quiero regresar a América Latina. Y hice mi intercambio en México. Pero al final de este periodo, quiero conocer otro país. Entonces me vine 2 semanas a Colombia. Y ya me enamoré. Creo que después de eso ya estaba como ya enganchado con la región. Pero bueno, tuve que regresar a Francia. Tenía que acabar mi maestría. Empecé a trabajar en Francia. Pero muy rápido tuve la suerte de trabajar remoto. Antes que sea de moda. En 2017 ya estaba trabajando remoto. Y
pues pasaba mucho tiempo en México, en Colombia, también en otros países para conocer un poco. Y todo eso pasó hasta 2019, donde estaba en Medellín trabajando en un coworking como lo había hecho miles de veces, pero esta vez en mi mesa había 2 franceses y yo ya tenía estas ganas de emprender. La verdad quería reproducir lo que estaba haciendo en Francia para la startup de Francia aquí, porque veía también una oportunidad de hacerlo aquí. Pero mi jefe en este entonces me dijo, no, pues yo me quiero enfocar solo en Europa, entonces por el momento no es América Latina. Entonces yo estaba empezando a hacer mis cosas como pues los fines de semana o en la noche, y cuando conocí a mis socios pues ya se hizo más concreto y poco a poco desarrollamos más la idea y hasta tener los primeros clientes, los primeros empleados y quedarnos. Voy a entrar primero a la parte psicoemocional del ser humano y entender un poco la diferencia. Tú estudiaste psicología social, ¿cierto? Sí. Es la primera carrera que haces, luego haces una maestría en finanzas y ya aquí es cuando terminas emprendiendo. Pero desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el europeo y el latino? ¿Qué encuentras y por qué fijarte en una región que pues a nivel mundial muchas veces es despreciada? Pues primero te voy a decir algo. No hay un tipo de europeo y no hay un tipo de latino. Un alemán no tiene nada que ver con un español y un mexicano no tiene nada que ver con un peruano. Obviamente creo que en tema de cultura somos más cercanos que pues un mexicano y un chino o algo así, pero también hay muchas diferencias en las regiones, que sea en Europa o que sea en América Latina. Y pues para mí al final humanos son humanos, ¿no? Sé que hay diferencias culturales, pero para mí son superficiales, porque pues un humano es un humano con sus deseos, sus sueños, sus lados buenos y sus lados oscuros, y eso al final lo ves en todo el mundo y es igual. Entonces yo siento que las diferencias culturales son bastante superficiales. Muchas veces nosotros, los mismos latinos, los mismos mexicanos, colombianos, peruanos, etcétera, no valoramos lo que tenemos, ¿sí? Y tenemos que esperar es que llegue alguien de afuera para decirnos lo enriquecedor que es este país, que es esta región. ¿Por qué crees que pasa eso en el ser humano a nivel psicológico, desde un punto de vista sociológico también y también desde un punto de vista antropológico? ¿Qué has notado tú, qué has aprendido de esa experiencia de vivir y poder contrastar culturas? Sí, no, y es un muy buen punto porque en Francia pasa lo mismo. Hasta los mismos franceses se quejan y no se dan cuenta de toda la suerte que tienen y de todas las cosas que tienen en Francia, donde hay gente de afuera que pues su sueño sería vivir en Francia. Y hay un dicho en francés, no sé si se dice también en español, pero lo van a entender, es que el pasto siempre está más verde en el vecino, ¿no? Del lado del vecino. Y eso es muy cierto. El ser humano siempre quiere lo que no tiene. Entonces tiene algo, pero quiere algo más. Y entonces siempre va a ver lo que el vecino tiene y no tanto lo que él tiene. Eso es un punto. Y el segundo punto es que si creces en un entorno, tienes que salir de este entorno para darte cuenta de cómo era tu entorno, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y hasta a mí me ha ayudado mucho irme de Francia para entender todo lo bueno que tenía en Francia y la suerte que tenía de haber crecido en Francia, pero también de ver el lado malo de Francia. No malo, muy malo, pero pues por ejemplo eso, que los franceses no son lo suficiente agradecidos de todo lo que tienen, ¿no? O que a veces no tienen esta calidez de los latinos. Pues al final todos vivimos el mismo mundo y la misma vida y nosotros mucho más serios o a veces mucho más enojados, enojón, cuando los latinos son más sonrientes, justo compartir más con la gente, ser más acogedor, creo que se dice acogedor, sí, correcto. ¿no? Sí. Hace poco hablaba con Alejandro Sousa, el founder de Pizza, y él me decía que sí he encontrado una diferencia en cuanto a la mentalidad del latino frente al estadounidense, ¿sí? Al norteamericano.
Y resulta que el latino tiende a ser muy negativo, muy pesimista. Tú quieres emprender, tú quieres hacer algo, cambiar algo y de entrada ya tienes un no, un pero, un no creo. Mientras que el estadounidense es, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Es una mirada más optimista, más posibilista. ¿Pasa lo mismo con el europeo? ¿Pasa lo mismo contigo? ¿O qué diferencias encuentras tú en cuanto a la mentalidad? Bueno, primero yo creo que hay más diferencia entre el gringo y el latino que entre el europeo y el latino. Sobre todo franceses, españoles, italianos, creo que en tema de mentalidad somos más cercanos. Por eso en América Latina hay muchos europeos y se integran muy bien. Vas a Ciudad de México, está lleno de franceses y creo que nos integramos bien porque tenemos menos diferencia cultural que entre un gringo y un mexicano o un latino. Eso es el primer punto. En Francia es lo mismo, siempre quieres intentar algo y la gente te dice que no puedes, que por qué lo vas a hacer y todo eso. No he vivido en Estados Unidos, obviamente conozco a bueno, gringos, estadounidense, es súper complicado para mí decirlo, pero pues no sé, la verdad nunca he vivido en Estados Unidos, no he convivido lo suficiente con gringos para decir por qué o lo que es. ¿Cómo crees que nosotros en la región podemos cambiar ese pensamiento? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? No idea. Si tuviera la respuesta, creo que ya lo estaría haciendo. Pero sí tengo una respuesta. La inspiración. Inspirar a los demás. ¿Sabes? Por ejemplo, tú y yo estamos en el mundo de la creación de contenido. ¿Y por qué yo me metí a crear contenido? Porque en Estados Unidos hay tanta forma de inspirarse que eso te fasona tu forma de pensar. Entonces ves a alguien, no sé, como Eminem, para tomar un ejemplo, ¿no? El rapero. Pues creció en un barrio muy pobre, con una historia muy complicada. Además es el único blanco que se quiere dedicar al rapero en esta época. Y todos le dicen que no se puede, ¿no? Y él es el que lo va a lograr. Y todos van a documentar su vida, van a hacer películas. Entonces te puedes inspirar, puedes decir, si él lo ha logrado, pues yo también, ¿no? Y hasta que no sea exactamente seguir el mismo camino de volverte rapero, pero tal vez tu sueño es algo parecido y puedes decir, ok, sí se ha hecho. Y creo que en eso son buenos los americanos. Es la cultura Hollywood, es en crear historias y compartir estas historias. Y creo que es lo que hace falta en América Latina porque hay muchas historias que contar, muchas historias muy inspiradoras y solo hay que contar más estas historias. Qué buena respuesta, excelente. Voy a hacer un paréntesis y ya conectamos con esto porque tú no estudiaste español y el español está perfecto. Gracias. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con tomar el riesgo, saltar, ¿cierto? Saltar al vacío y mirar a ver qué pasa. Y eso te describe muy bien, justo también por lo que haces hoy, ¿no? Eres inversionista en un venture capital. Pero nosotros muchas veces nos quedamos paralizados por miedo. Por miedo. ¿Qué le decimos al colombiano, al mexicano, al latino para romper el miedo? Pues no sé, los mexicanos siempre dicen la vida es un riesgo, carnal. Y al final es eso. Yo pienso lo mismo porque fíjate, no es tan fácil tampoco para un francés tomar estos riesgos porque tenemos tanta seguridad que es un poco una locura salirse de esta seguridad. Si te quedas en Francia, pues sabes que no te va a pasar nada, no te estás poniendo en riesgo y toda tu vida vas a vivir una vida segura, se supone, ¿no? Pero esta seguridad es falsa, porque nunca sabes qué puede pasar, todo puede cambiar, que sea de la economía o que sea de tu salud o de lo que sea. Y yo creo que pues, los latinos, como tienen hasta menos seguridad por todo el entorno en el cual crecen en general, pues hasta deberían de tomar más riesgos. Pero es difícil tomar estos riesgos justo cuando sabes que no tienes este respaldo, ¿no? Y creo que es también lo que hace que los americanos a veces toman más riesgos o los europeos. Cuando salgamos de esta seguridad, sabemos que lo podemos hacer porque si pasa algo, tenemos algo que nos está esperando, una seguridad, un respaldo. Y pues es complicado decir a alguien que ya está viviendo con muchos riesgos de tomar más riesgos, ¿no? Pero pues si hablamos de inversiones donde
en general deberás de tomar más riesgos porque tienes menos que perder. Pero no, es counterintuitive, y es muy difícil tener este discurso porque la gente dice, pues sí, para ti es más fácil porque pues eres francés o eres gringo, entonces solo te regresas a tu país, y es cierto. Pero al final tú tampoco estás pensando todo el tiempo en que puedes tener ese retorno a tu país si llega a pasar mal, porque igual sí tienes que perder, ¿no? Claro. Exacto, bueno, ya vamos a retornar a inversión de riesgo. Sí. Pero antes quiero entender lo siguiente: psicología social, máster en finanzas, y luego lo integras, pareciera, y emprendes. Tienes tu primer software contable y lo haces en otro país. Cuéntanos un poco sobre eso. No sé qué me pasó por la cabeza a emprender en otro país, además en contabilidad. Creo que no sé qué me pasó por la cabeza, pero sí tenía esta chip de querer emprender, y pues como dices, tenía este background de finanzas. La contabilidad es muy obvio que es una necesidad, y lo que vimos es que había mucha tecnología para las empresas grandes y muy poca tecnología para las pymes o las startups. Y entonces justo es donde queríamos tener un impacto. Queríamos hacer el software digital porque sabíamos que ya con la tecnología podíamos tener más impacto. Como había nuevas tecnologías, pues podíamos hacer algo más ágil, más flexible y más barato para que todo el mundo tenga acceso al mismo nivel de desarrollo tecnológico en la área contable que las empresas grandes que tienen más presupuesto. Era lo que queríamos hacer, y pues hasta la fecha es lo que habíamos hecho. ¿Y por qué en Colombia? Súper random. Estábamos en el coworking. Te lo digo, me gustaría decirte que era todo un plan y una estrategia y go to market. No, nada de eso. Estábamos en Medellín, empezamos a hablar, entonces los tres vivíamos allá. Bueno, solo de turista, ¿no? Mi plan era quedarme 2 meses. Otro socio ya estaba viviendo aquí porque estaba casada una colombiana, y el tercero se iba a quedar solo 3 semanas. Y todavía está aquí. Ya son 5 años, ¿no? Pero sí, porque nos conocimos ahí. Entonces estábamos aquí, empezamos a hablar con clientes. Los clientes nos dicen, pues si lo desarrollas a mí me interesa. Empezamos un MVP y así nos quedamos. Pero ustedes nunca, bueno, tus cofundadores, no sé, pero tú hasta ese momento no habías estudiado nada de emprendimiento, no sabías cómo hacerlo, simplemente y sí lo hicieron y ya. O tus cofundadores sí sabían, tenían el paso a paso, el runway. Nada. No, los tres súper corporativo. Yo había trabajado en un banco, luego en una fintech. Lo bueno de la fintech es que ya estaba cuando estaba de digital nomad, ya estaba como más en una empresa más chiquita, más cerca de un emprendimiento, entonces tenía mucha autonomía, estaba en proyectos, hablando directamente con el CEO. Pero el otro era director financiero de un grupo grande, y el tercero era trabajando también en un banco de Wall Street en Estados Unidos. Entonces no sabíamos nada de cómo hacerlo, solo nos metemos al agua y aprendimos a nadar. Oiga, qué interesante. Bueno, porque no eran franceses que ya conocías anteriormente, los conoces acá y empiezan a aprender. Ahora no, ese es un problema que usualmente pasa en el emprendimiento. No sé si desde otras culturas suceda lo mismo, que me imagino que sí, que es condición humana, pero hay cierta desconfianza, hacer una sociedad no es tan fácil, al principio pues no hay dinero, todo solamente son ideas y pues salen las cosas, los acuerdos, todo bien. ¿Cómo se empieza a hacer una muy buena sociedad? Incluso con personas que no se conocen desde hace toda la vida, más bien, sino desde hace poco. Sí, asociarse creo que es una de las cosas más difíciles del emprendimiento. Asociarse bien es complicadísimo, es como casarse, es muy difícil de encontrar a la persona adecuada, y por eso muchos negocios fracasan, y en general es por tema de socios. Además, lo complicado es que no hay una regla. Hay gente que te van a decir, no emprendes con tu familia, no emprendes con amigos, no emprendes con desconocidos.
hay casos de éxito y de fracaso en todos los casos, ¿no? Te puedes emprender con tu esposa y es la mejor decisión que vas a tomar, o puede ser la peor decisión que tomaste. Y es lo mismo. Puedes asociarte con alguien que conociste un día antes y todo va a funcionar súper bien, y puedes también asociarte y no funciona. Solo que cuando empiezas a asociarte algunas veces, es como cuando ya tuviste varias novias o novios, empiezas a saber lo que estás buscando o no en la otra persona. Y eso no tanto en tema de habilidades, porque fue un error que hice la primera vez que me asocié. Estaba pensando más en las habilidades de las personas, de mis socios, que en sus valores, forma de pensar, forma de trabajar, visión, ¿sabes? Y creo que al final es mucho más importante eso que las habilidades. Entonces, no, el peor error es como asociarse por habilidades, hay que asociarse por valores, visión y cosas más humanas, ¿no? Si tuviéramos un manual o un paso a paso o 3 recomendaciones para detectar que hay alguien que no es una persona idónea con la cual hacer una sociedad, aliarse, asociarse para construir un proyecto, ¿cuáles serían? Hay que fijarse en los detalles, porque en general son los que esconden el problema que va a surgir más atrás, ¿no? Entonces muchas veces al inicio dejamos pasar unos detalles porque estamos como, es solo un detalle, ¿no? Pero este detalle está enseñando algo más grande que está escondido detrás. Entonces creo que eso es importante, es fijarse en los detalles, primero. Segundo es también conocerse, saber lo que estamos buscando. Porque pues si tú no sabes qué estás buscando, pues no vas a saber si el otro lo tiene o no. Entonces, es fijarse en los detalles, conocerse y intentar. Al final, la única forma de saber es intentarlo, ¿no? Es intentarlo y muy rápidamente tomar la decisión de decir que funciona o no, pero hay que intentarlo. ¿Has tenido alguna vez algún fracaso en sociedad? Sí, muy grande. ¿Cómo fue? Fue duro. Justo pues con mi primera empresa, no todo salió bien entre nosotros 3. Entonces, pues es difícil porque además no sabes bien cómo manejarlo. Hay muchas emociones, muchas emociones, también hay mucho dinero que está en juego y ahí uno aprende, hace muchos errores. Pero pues así uno aprende, ¿no? Aprende de sus errores. ¿Pero en esta situación fue un tema de valores o fue tema de dinero? ¿Fue tema de falta de acuerdos, de claridad? Sí, yo diría que fue tema de valores. ¿Y cómo se repone uno frente a un fracaso de este tipo? Está difícil. Yo en un punto dije como no, ya nunca más de mi vida voy a emprender, pero creo que cuando es algo que tienes en ti, pues luego ya te sanas de tu fracaso y intentas de nuevo, ¿no? Sí, pues eso es muy difícil. Qué interesante. Si te pidiéramos que nos definieras, o más bien te definieras tú como emprendedor, ¿qué tipo de emprendedor eres tú? Es una buena pregunta. Nunca lo había pensado. Esto es pensamiento lento, no hay afán. Sí. Tranquilo. No, es muy difícil describirse. O sea, es algo que he visto, es muy difícil describirse. Pero sí, para mí hay cosas que son muy importantes, como el respeto, ¿no? Yo tengo ambición, pero no soy competitivo. Entonces, es también lo que busco en la gente y yo, por ejemplo, no me considero competitivo, pero sí tengo ambición. Eso es 1. 2 es el respeto. Para mí el respeto es muy importante, pero de los 2 lados. El respeto que yo doy a la gente y el respeto que la gente me da a mí. Y no es porque es un cliente importante que me puede faltar de respeto y yo tampoco puedo faltar de respeto a cualquier persona, ¿no? No hay nadie que está más o menos que otro. Este es muy importante para mí también. La positividad o el optimismo, emprender con gente que no es tan optimista es dificilísimo, porque pues obviamente tienes todo en tu contra, entonces tienes que tener hasta un poco más de optimismo y creo que yo tengo esta suerte de ser optimista, hasta de veces es como, bueno, en inglés dicen daily journal, no sé cómo se dice en español, pero
un poco loco, ¿no? Es un optimismo hasta un poco cerca de la locura, ¿no? Pero eso es importante. Excelente. Bueno, dices que no eres competitivo, pero Top Voice LinkedIn, tienes un venture capital, emprendiendo. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por eso. Bueno, ahora sí vamos haciendo zoom a uno de los temas que más nos interesa conversar hoy contigo, y es la inversión de impacto. Cuando nos conocimos hace unos días, la persona que nos contactó, que ya estuvo aquí en el podcast, Levi de Atinea, él lo que me dice es: ven rápido porque quiero que escuches lo siguiente para que vuelvas a tener esperanza. Y antes que toquemos este tema, gracias por lo que tú y tus co-founders hacen con la inversión de impacto, y gracias por hacerlo en Latinoamérica, sobre todo, antes que nada. Pero ahora sí, cuéntanos un poco qué es inversión de impacto. Bueno, todavía lo estamos definiendo porque somos un fondo nuevo. Yo además todavía está más nuevo en este mundo del impacto. Él es mi socio, que es el general partner del fondo, que llegó con esta idea y esta visión. Y cuando lo conocí me empezó a hablar de pues, su visión, su misión, y me convenció. Pero yo antes no estaba... Me gustaba el impacto porque pues había hecho voluntario. Pues cuando empecé LUCount también no lo pensaba como una empresa de impacto, pero sí quería tener impacto. No quería hacer algo negativo para la sociedad. Al contrario, quería ayudar a la sociedad. Pero cuando vino con esta visión, pues me hizo todo el sentido. ¿Cuál es esa visión? La visión es que hasta la fecha la gente piensa, y sobre todo los inversionistas, que si haces impacto vas a tener menos retorno económico. Y eso es una visión errónea del mundo. Aunque hasta la fecha estuvo cierto, estuvo correcto. Pero no porque... Yo creo que no es porque el emprendimiento de impacto llega a menos resultados, pero es para otros factores. Pero bueno, el punto es que en el futuro, en los 10, 15, 20, 30, 50 años que vienen, va a ser seguro que los emprendimientos de impacto van a tener hasta más resultados económicos. Y hacer dinero no es malo. Y hasta es bueno si haces dinero haciéndolo bien. Entonces no veo por qué deberíamos de dejar el dinero a los que hacen lo mal, que están destruyendo la sociedad, destruyendo el planeta. Al final hay reglas del juego en el mundo que no vamos a cambiar, entonces hay que jugar con estas reglas y enfocarse en hacer un juego bueno para todos. En Cenani Capital, ¿verdad? Cenani Capital, ¿qué entienden por impacto? ¿Qué es hacer impacto? Sí, no tenemos una definición clara, no respetamos bueno, en sentido respetamos es que no nos fijamos en el ESG, que es muy común. Es más bien, yo siempre digo, cuando hablo con emprendedores, digo como, es sentido común. No necesitas como una definición para saber si es impacto positivo o negativo, es sentido común. Por eso estamos agnóstico, que sea impacto de sustainability, que sea de sociedad, del clima, de lo que sea, mientras podemos decir sin tener que pensarlo que sí va a tener un impacto positivo en el mundo. Pero al final entonces, ¿ustedes cómo miden el impacto? Pues, es decir, ¿cuáles son las métricas para que como fondo de inversión de impacto ustedes digan si se está cumpliendo la misión de impacto o no? Nosotros no medimos el impacto. En el proceso de inversión lo que queremos es que el emprendedor sepa que el emprendedor conozca el impacto que quiere tener y cómo lo va a medir. Porque al final es su negocio, es su proyecto. Entonces no vamos a llegar y decir, pues tú tienes que medir este impacto. Es el proyecto del emprendedor. Entonces más bien lo que nosotros queremos ver es que el emprendedor sepa lo que quiere medir y cómo lo va a medir. Es decir, es una relación netamente de confianza. Sí. No, y además somos un fondo pre-semilla. Entonces lo que significa es que entramos muy, muy temprano en los proyectos.
¿Y por qué somos presemilla? Somos presemilla porque aquí vimos que había hasta más impacto que podíamos tener, porque hoy en día en la región y en muchas partes del mundo, pero hasta más en América Latina, hay un hueco en los financiamientos entre el primero dinero que uno puede acceder, que sean grants o microcréditos o a veces un poco de dinero de la familia, pero al menos de venir de una familia de mucho dinero, pues es poquito, que te permite un poco desarrollar tu idea, pero luego cuando quieres ya escalar, ahí hay un hueco, porque los bancos no prestan y la mayoría de los fondos entran mucho más después, cuando quieren ver un proyecto más estable con menos riesgos. Y entonces nosotros dijimos, hay muchos proyectos increíbles que no sobreviven, no porque no son buenos, pero porque no tienen este acceso al capital. Entonces nosotros somos presemilla, entramos muy temprano, puede ser antes de que la empresa genera dinero, y entonces ahí sí tienes que tener una confianza absoluta en los founders. Muchachos, ustedes son realmente indóciles con lo que hacen. Y gracias. Porque realmente si uno recupera la esperanza, es cierto que si uno uno como emprendedor tiene un no de entrada, como emprendedor social o como emprendedor de impacto, tiene 4, 5, 6 no de entrada, ¿sí? Sufre rechazo, justamente por eso hemos creado este espacio, estas sillas son para homenajear a quienes llevan la contraria y se levantan en contra pues de ese negativismo, de esa falta de oportunidades que actúan. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan ya invirtiendo? Desde septiembre del año pasado, son 6 meses que estamos invirtiendo. Pero llevamos mucho más tiempo haciendo el fondo, porque pues no es sencillo, toma mucho tiempo, entonces llevamos como el general partner más de 2 años trabajando en el fondo y yo 1 año y medio, como bien involucrado. Hans Christian. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo lo describes a él? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo es él? Es una persona muy buena, como de verdad, tiene buen corazón, como dicen en América Latina, tiene muy, muy buen corazón. Eso, y tuve la suerte de pasar mucho tiempo con él y también de compartir estos momentos más duros, más difíciles, estos ya primeros retos. Y sí, es alguien con un muy buen corazón. Es alguien que sí tiene mucha ambición. Tenía también un camino todo trazado para tener mucho éxito en su vida y tomó la decisión de dejar todo para tener impacto y hacer algo que tenga sentido. Entonces no es solo una idea, es algo que tiene en él desde siempre. Es su misión de vida, literal. Y es alguien que es muy inteligente. Le tengo mucho respeto porque cada vez que hablo con él, pues siempre está haciendo buenas preguntas, tiene un punto de vista sobre las cosas muy interesante, entonces estoy aprendiendo mucho con él. ¿Y Yusuf? Sí, Yusuf tengo menos contactos con él porque está en Inglaterra y nos ayuda en la parte analítica, entonces nos ayuda a trabajar más con Hans directamente para hacer justo todos los análisis. No está a tiempo completo con nosotros, pero también tiene una historia de vida interesante y creo que es alguien que va a hacer grandes cosas en el mundo. Y lo que es bueno es que quería entrar obviamente al mundo de inversión, pero se ha enganchado con el impacto y ahora está haciendo su carrera hacia la inversión de impacto. Excelente, felicitaciones. De verdad, gracias. Por favor, cuando hables con ellos, un saludo de nuestra parte y mucha gratitud por lo que hacen. Sí. Nosotros tenemos la siguiente inquietud, y esto para todos los emprendedores, founders que trabajan para cambiar el país, para cambiar la región, para cambiar la humanidad, es decir, para generar un impacto ambiental, social, económico. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer un emprendimiento social o un emprendimiento con impacto para poder acceder a un financiamiento? Es decir, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es este mundo? Creársela. Tienen que creársela, literal. Creo que es lo que hace falta, es que no se la crean y tienen que creársela. Están haciendo grandes cosas, están solucionando problemas importantes y son buenos en lo que hacen, tienen mucha pasión, muchas ganas de cambiar el mundo y tienen que creársela más.
Porque eso es lo que te da también a ti la confianza que pues esta persona sí lo va a lograr. Es un poco raro, pero si alguien viene y te dice, pues no sé si lo voy a hacer, si lo voy a lograr, pues es difícil tú tener esta convicción. El primero que tiene que tener la convicción es el emprendedor, entonces se la tiene que creer. ¿Y cómo funcionan ustedes? Es decir, abren una ronda de inversión. ¿Qué debe tener el emprendimiento? ¿Qué debe tener el proyecto para poder, por lo menos, ser considerado como un proyecto que ustedes puedan fondear? ¿Cómo es el proceso? Creo que algo importante es que nos gusta ver que el emprendedor no está siguiendo una tendencia. No somos de invertir en las tendencias. Hicimos una inversión en una biotech. La emprendedora hizo un PhD en este tema, en este producto, y luego llevaba 5 años desarrollando su producto. Pero ya sabemos que no está siguiendo una tendencia, que leyó un artículo y que ahí sí se puede levantar dinero si haces una biotech. Es algo que la apasiona, es su vida y es su obsesión. Financiamos una fintech, también es un founder que intentó una primera vez hacer una fintech de inclusión, no funcionó, trabajó en el mundo financiero y lo está intentando de nuevo. Entonces no está como, en América Latina hay una tendencia para las fintech y puedes levantar capital más fácil si tienes una fintech. No, de verdad es algo que le apasiona y que quiere hacer y que quiere solucionar. Entonces creo que eso es un filtro muy importante. Primero. 2 es estas ganas de hacer las cosas. No solo hablar, no llegar con un pitch perfecto. La verdad, el pitch no es tan importante. Para ustedes. Sí, para nosotros y en nuestra etapa no es muy importante. Y hasta a veces cuando hay unos founders que llegan y que parecen demasiado perfecto, que dicen como, hice este MBA en esta escuela muy, muy buena de Colombia y soy esta startup y soy bla, bla, bla y mi equipo es igual y el pitch está perfecto, pero no han hecho nada. No han intentado hacer algo. O sea, es solo como, pues, mira, porque tengo un resumen, un CV perfecto, pues me tienes que dar la plata. No. Yo quiero ver cosas. Quiero ver qué estás construyendo. Conmigo o sinmigo lo vas a hacer. Y eso para mí es muy importante. ¿Por qué? No haces un emprendimiento para levantar capital. Levantar capital es una herramienta que tiene un propósito. Es como, pues necesito este capital para hacer eso. Pero hasta si no lo tengo, voy a encontrar una forma de hacerlo. Porque yo quiero solucionar este proyecto para encontrar una solución al problema. No solo para poder decir, he levantado capital y mira, soy un gran emprendedor. ¿Qué no debe hacer un emprendedor de impacto para levantar capital? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Qué le recomiendas que no haga? Aparte de solamente tener un pitch y no accionar, ¿no? Ajá. Aparte de... O con qué errores te encuentras comúnmente cuando alguien te dice, quiero levantar capital, pero cometen estos errores que ustedes dicen de entrada no. Pues para mí un error es decir como, bueno, mira, eso es lo que quiero hacer, pero si tú me dices que no, pues lo puedo cambiar para ti. Es como, no es mi negocio, yo no te voy a decir cómo hacerlo. Tú te adaptas a mí, tú sabes qué vas a hacer y yo creo en ti y confío en ti o no. Creo que eso es muy importante. Hay unos que, por ejemplo, no son de impacto y dicen como, pero sí, vamos a tener un impacto con las pymes. Pero es como, no, solo sabes que yo soy de impacto, entonces estás cambiando tu discurso para hacerme creer que entras en mi tesis de inversión. Y al contrario, lo que muchos emprendedores de impacto hacen, y eso lo he visto, es que esconden el impacto. Quitan la slide en el pitch de impacto o lo minimizan. Como, sí, vamos a hacer impacto, pero eso no es importante. Porque les da miedo que el inversionista diga como, si es de impacto, no es un negocio rentable o con potencial, entonces no voy a invertir. Eso es de las fundaciones. Y otro consejo es tener cuidado de los side letters. Los side letters es que hay 2 tipos de contrato cuando hacemos una inversión. Hay el term sheet, que es el contrato clásico que todos vamos a tener los inversionistas, pero cada inversionista puede llegar con otro contrato adicional que se llama un side letter, donde va a poner otros términos, solo para él.
Y en general son en estos contratos que pueden términos que están a su favor y nada a favor del emprendedor. Aquí es peligroso porque para dos razones. Una primera razón es que si nosotros como inversionista que llegamos después veamos muchos de estos contratos adicionales, pues no nos anima mucho a entrar porque sabemos que ya es muy complejo y que en general le va a ser a favor de un inversionista más que al otro. Y segundo, pues es para un emprendedor, porque en general son contratos que no están a su favor, entonces es el que va a hacer el trabajo, es el que va a tomar los riesgos y no es el que va a tener los resultados si todo sale bien. Entonces, entiendo que a veces pues la falta de capital hace tomar decisiones más difíciles, pero hay que ser muy cuidado porque son decisiones que tienen un impacto en los 10, 15, 20 próximos años de tu vida y de tu empresa. Y en tu empresa pues hay muchas personas, no eres solo tú, son tus socios y son todos tus empleados y tus clientes. Entonces hay que ser cuidado con eso. Y entonces como emprendedor de impacto, ser orgulloso de ser emprendedor de impacto y llegar a la cita con los inversionistas con la mentalidad de que yo les voy a convencer que el hecho que soy emprendedor de impacto no me hace menos, hasta me hace ser una mejor oportunidad para ellos. Y es lo que nosotros decimos, es que en el futuro los emprendimientos de impacto van a tener un mejor retorno que los emprendimientos normales, digamos. Y los emprendedores de impacto tienen que creer en eso para convencer a más gente, ¿no? Y convencer a los inversionistas y no esconderlo. Ya le hablamos al emprendedor, ahora hablemosle a este inversionista que no es usual que invierta su dinero en proyectos de impacto. ¿Por qué el inversionista debería mover la brújula, abrir un poco más el espectro y motivarse a entender esto que mencionas, de que el futuro está ahí, el futuro está en proyectos de impacto? ¿Qué decirle a un inversionista que hoy no cree en la inversión de impacto? Pues abren los ojos, ¿eh? Y no sé en qué mundo viven, pero yo hoy y desde ayer estoy en Bogotá y no tengo agua. Entonces, no tengo que ir a verlo muy lejos para ver que sí tenemos esta necesidad de cambiar el mundo en lo cual estamos viviendo hoy en día. Entonces, no sé en qué burbuja están viviendo, pero no estamos viviendo en la misma burbuja. Luego también hay una realidad, es que nosotros invertimos en el futuro, pero no podemos leer el futuro. Entonces cada uno llega con su convicción, dependiendo de sus creencias o de sus experiencias. Llegamos con una convicción y nosotros estamos apostando que pues, el futuro va a ser de una forma. Entonces que va a ser un futuro de emprendimiento de impacto. Y hay otras que llegan con otra visión, otra apuesta al futuro. Y también eso, yo no digo que es malo, porque tampoco queremos que todos piensen como nosotros. No sabemos si tenemos la razón o no. Tal vez no la tenemos. Tal vez es un emprendimiento que no es de impacto, que va a tener hasta más impacto que un emprendimiento de impacto. Eso se ha visto mucho en la innovación. No sé, querían desarrollar tal cosas y al final se dieron cuenta después de 10 años que, bueno, no funciona para eso, pero funciona muy bien para otra cosa y esta cosa cambia el mundo, ¿no? Creo que es la historia de la vacuna o no sé, pero hay muchos casos en la historia de innovación que salieron de la nada y que no tenían su propósito inicial. Entonces, sí, es como decir, bueno, por lo menos consideranlo. Lo único que voy a decir es no todos tienen que creer en nuestra tesis, pero no hacen menos la inversión de impacto, no hacen menos el emprendimiento de impacto. A por lo menos darle la misma oportunidad que cualquier tipo de emprendimiento. Excelente. Listo, inversionistas, emprendedores. Hay personas que representan poblaciones o comunidades en condición de vulnerabilidad. Me quiero centrar ahí. Son personas que difícilmente tienen acceso a toda esta información, no saben cómo, no saben por dónde ir. ¿Qué decirle a estas personas que tienen muchas ganas por representar positivamente, con impacto a su población y que hoy en día se sienten frustrados, que han perdido la esperanza? ¿Qué les dicen ustedes hoy a estas personas? Pues que primero les entiendo, no es fácil, pero que segundo, siempre hay que acordarse
o recordarse que en el mundo y en la historia de la humanidad hubo muchos casos de una persona, un pequeño grupo de personas que hicieron cambiar el mundo. Y eso puede pasar. Entonces, no es imposible. No es imposible, es difícil, es muy difícil, pero no es imposible. Nosotros en Indóciles tenemos un pensamiento, y es que la política no salva, la educación sí. Y muchas veces nosotros, creo yo que a nivel región Latinoamérica, tenemos toda nuestra fe puesta en que el político, la clase política, es el único actor que va a cambiar nuestra realidad. Y en teoría no lo es, ¿sí? No es el único, puede hacer cambios significativos, pero hoy en día existen emprendedores, existen ustedes, los inversionistas de impacto, y por eso hoy queremos exaltarlos y exaltar la labor que están haciendo ustedes, personas que no nacieron en Latinoamérica y que aún así han puesto su foco en esta región. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacerlo en Francia? ¿Por qué no hacerlo en Asia, China, África? ¿Por qué Latinoamérica? Pues mi respuesta va a ser un poco cliché, pero al final no importa si lo hacemos en México, en China o en Francia. Todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? Entonces, y no solo es tema de clima. Obviamente, pues salvar a la Amazonia, pues si salvo a la Amazonia estoy salvando a Francia, porque la Amazonia es el pulmón del mundo. Entonces, salvar a la Amazonia es salvar a mi país. Pero, ¿quién está protegiendo a la Amazonia? Pues la gente. Entonces, también ayudar a la sociedad en Colombia, pues ayuda a que a la gente están más dispuestas a salvar a la Amazonia. Es un ejemplo un poco cliché, pero es real. Y por eso en Zenani tenemos una visión global. Entonces, hoy en día empezamos con América Latina, también porque pues yo estaba ya en México, entonces pues obviamente iba a empezar aquí, porque si no sería empezar desde cero, que aquí ya tengo algo, tengo conocimiento, tengo red, entiendo los problemas, entonces es más fácil empezar por aquí. Y de parte de Hans, él sabía que quería empezar, pero no sabía por dónde, entonces como es alguien que está muy analítico, hizo un Excel, un análisis súper avanzada y dijo, ok, América Latina es lo más sencillo para mí empezar y donde puedo tener más impacto a corto plazo. Y es que si nos equivocamos en nuestra tesis a corto plazo, la gente no nos va a hacer confianza en el futuro para apostar más dinero y más recursos a esta tesis, ¿no? Entonces tienes que pensar bien y pues empezar en Asia del sureste hubiera sido mucho más complicado, entonces más riesgo de que nos equivocamos y que fracasamos y entonces pues no era el mejor movimiento para empezar. ¿Ya han fondeado proyectos de impacto? Sí, 2. ¿En dónde? En México. Uno en Ciudad de México y otro en Mérida. ¿Hace cuánto? En noviembre y diciembre del año pasado, entonces ahora estamos en como hace 4 y 5 meses. Ok. ¿Cómo podemos nosotros, los emprendedores sociales, encontrar también seguridad en la región? A veces, bueno, no es el caso de ustedes, pero cuando tenemos un caso de éxito, cuando tenemos un proyecto que ha golpeado de forma positiva el corazón de muchas personas, aparecen más personas, ¿no? Que quieren apostar en uno, que quieren creer en uno, y de cierta manera pues uno está expuesto tanto a personas que en verdad quieren tener una buena contribución, pero también en lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo uno como emprendedor puede tener ese discernimiento? Entender que, o más bien, ¿cómo uno podría blindarse para no correr tanto riesgo, sobre todo en esta etapa en la que uno está empezando? ¿Me puedes dar como un ejemplo? Tenemos por lo menos hoy un caso de éxito, ¿cierto? De lo que nosotros hacemos. Se conoce en todo el país, pongámosle un ejemplo. Y antes que el emprendedor social, no, en este caso nosotros éramos rechazados, ahora tenemos todas las miradas en nuestro proyecto. Y entonces suena el teléfono por aquí y por allá. Y uno empieza a decir, bueno, ¿será que esto sí es verdad?
¿Será que no? ¿Será que se quieren aprovechar de mí? ¿Será que no? ¿Cómo blindarse? ¿Cómo debería ir un emprendedor a negociar, más bien? Es que es difícil, es parte del camino del emprendedor, es que cada vez hay nuevos retos, nuevos aprendizajes. Desafortunadamente, algo que aprendí a la mala es que puedes leer todos los libros de emprendimiento, puedes ver todos los podcasts, te van a decir 1000 veces un consejo. Tú vas a decir, pues sí, es obvio, ¿no? Como asóciate bien, ¿no? Asóciate con alguien que tiene los mismos valores. La primera cosa que vas a hacer cuando vas a emprender es este error, que has escuchado 1000 veces en podcast, que has leído 1000 veces en libros, que te parecía súper obvio. Para mí tomo este ejemplo que a mí me hace pensar en estos problemas de matemáticas. Estás en la clase de matemática, el profesor te dice, ok, ese es el problema, y te hace la solución, y tú dices como, pues sí, muy fácil, entiendo, es muy lógico, ¿no? Y luego te da otro problema que es similar, pero un poquitito diferente, y ahí ya no tienes ni idea de cómo solucionarlo, y entonces te vas a equivocar. El emprendimiento es lo mismo, entonces por eso es difícil, tienes que hacerlo, y tienes que aprender. Tú también manejas temas de coaching. Sí. Pregunta, ¿cómo manejar las emociones al momento de negociar, invertir, llegar a acuerdos, hacer sociedades? ¿Cómo manejar, o más bien, cómo manejar las emociones siendo un emprendedor? Es muy clave. Muchos dicen como, ok, las emociones no importan, solo me voy a enfocar en trabajar duro y en tener habilidades. Eso es un error que todos hacemos, y aprender a manejar tu salud física y mental es lo que va a hacer que tengas éxito o no. Porque pues al final eres como un atleta de alto rendimiento, ¿no? Y tu empresa todo al inicio eres tú. Hice un coaching no de desarrollo personal, pero de creación de contenido la semana pasada con 3 socios, y me estaban hablando de la marca, de su marca. Y les dije, ok, ¿quién está en su equipo? No, pues nosotros 3. Les dije, pues entonces no existe la empresa. La empresa son ustedes, ¿no? Cuando tienen una empresa de 10,000 empleados, sí, ahí hay una empresa. Pero por el momento son ustedes. Y entonces ustedes se tienen que cuidar. No tienen que pensar tanto en la startup. Tienen que pensar en ustedes. Y las emociones es clave. Es clave. Porque es lo que te va a hacer tomar las buenas decisiones, que te va a ayudar a rendirte en el tiempo, y es difícil, entonces mejor cuídate mucho. Qué buen mensaje, Aaron, gracias. Vamos a ir con esto concluyendo. Y voy a cerrar con 2 preguntas, ¿listo? La primera tiene que ver justamente con, como buen top voice en LinkedIn, decías que ya no se necesita gente, emprendedores que hablen de sí mismos, que se autorreferencien en esta red social, sino emprendedores que hagan, que actúen. Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Y por qué lo dices? ¿Por qué lo comentas? Lo pones sobre la mesa. Es mi post de hoy. Es muy fresco. Mira, es como en una empresa grande. Los que tienen las promociones a veces no son los que trabajan más o que son más inteligentes. Son los que hablan más fuerte. Y siento que en las redes sociales, donde justo la gente se va a inspirar, no son los que hacen más, que son más visibles. A veces son los que hasta hacen menos, que pues hablan más fuerte. Y entonces yo quiero que cambiamos eso, porque como te dije al inicio, si te inspiras de las personas equivocadas, pues no va a funcionar. Tienes que inspirarte de las personas correctas. Entonces estas personas correctas a veces son más humildes y no quieren pues hablar fuerte. Figurar. Ajá. Y entonces hay gente que se dedican a hablar, entonces hablan muy fuerte. Y hay gente que se dedican más a hacer, y entonces pues no tienen tiempo, no tienen ganas de hablar. Y es un error, porque su voz tiene que estar escuchada. Excelente. Y por último, ya conoces las personas que están detrás de estas cámaras. Son personas que han sido rechazadas, han sido olvidadas, han sido desechadas por un sistema que no las considera importantes. Quisiera que le dejaras un mensaje a ellos hoy sobre la posibilidad
que ellos tienen para dignificar sus sueños, perseguirlos, actuar frente a esas dificultades? Sí, pues es difícil porque pues es difícil de dar un consejo cuando uno no está pues en la posición de la otra persona, pero pues sí es entender que pues todos somos humanos y todos tenemos las mismas capacidades y no es porque unos que a veces pueden ser privilegiados pues creen que ellos tienen más habilidades o más poder que los demás. Entonces es solo acordarse que somos todos humanos y podemos lograr lo mismo todos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a alguien? Pues hay que empujar a emprendimiento de impacto. Y no hay que pensar que uno tiene que elegir entre hacer dinero y emprender o tener impacto. Creo que es una mentalidad que tenemos que cambiar porque hasta la fecha no ha funcionado, tenemos que probar algo nuevo, el mundo lo necesita, es urgente, entonces hay que tomar más riesgo y romper estas barreras que dicen que el impacto no es un buen negocio. Entonces hay que romper esta barrera y hay que romperla muy, muy pronto. Arnaud, un gusto haberte tenido acá. Gracias por tu indocilidad y por decirle al mundo que sí se puede. No, pues muchas gracias a ti por permitirme de compartir mi mensaje. Bienvenido siempre a Bogotá, esta también es tu casa. Muchas gracias. Y a todos gracias, síganos en nuestras redes sociales, aparecemos como @indócilespodcast. ¿Cómo te pueden encontrar también a ti, Arnaud? En LinkedIn, Arnaud Thévenet, si no puedes buscar el fondo que se llama Zenani Capital. Perfecto. A Ricardo López en la dirección, a Santiago González en cámara, a Camilo Benavides y a Ángel Bello como asistentes de producción, a Martín González como un tercer asistente de producción. Muchas gracias, equipo, y gracias a ustedes porque son el motor que nos inspira a seguir adelante. Gracias por hacer parte de este cambio.